Ya llegamos al tema 6 de la unidad 3, que es la de persuasión. Vamos a hablar ahora de lo que es superar la resistencia. Habíamos comentado que podemos apelar a recursos racionales, podemos apelar a recursos emocionales y aún así encontrar justamente eso, resistencia en el público al cual nos dirigimos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿No? Entonces, lo que podemos hacer al respecto, podríamos resumirlo en entender la posición de la otra persona y trabajar sobre ello, ¿no? Y esto vamos a dividirlo en cinco consejos que justamente nos van a ayudar a superar esas opiniones en contra. Primero, identificar los intereses de los renuentes, ¿no? De quienes no aceptan tu idea, entender sus emociones. Una tercera, escuchar sus preocupaciones. Cuarta, asegurar la coherencia de los mensajes verbales y no verbales. Y finalmente, presentar los puntos de vista de los renuentes antes de los tuyos. Presentarlos antes. Vamos a empezar ahora con lo que significa identifique los intereses de los renuentes. Lo primero que tengo que decirte es que si tú encuentras resistencia a tu posición, insistes sobre lo mismo y encuentras resistencia, lo peor que podrías hacer es seguir insistiendo, machacando sobre la misma idea si es que tus argumentos no han cambiado. Eso es algo que no deberías hacer. Por puro pushing, por pura insistencia, tu porcentaje de éxito va a ser muy reducido. Incluso podrías generar mayor resistencia, justamente. Lo que tienes que hacer en esos casos es pensar qué puede estar llevando a esta persona a no estar de acuerdo contigo. Y a partir de ahí, pues, adaptar, construir tu propuesta ya en base a los intereses de esta persona, lógicamente siempre que eso también signifique un beneficio para ti. Ganar, ganar, como hablábamos cuando desarrollamos el tema de la negociación. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú trabajas en un área comercial, ¿no? Tú eres un gerente de ventas y llegas a una zona determinada, a un distrito, a un departamento determinado y ves que existe una posibilidad de vender tu producto pues a una zona más lejana, ¿no? A una zona que tú estimas virgen, donde tendrías un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, para poder empezar a comercializar ahí, es necesario hacer pues un estudio de mercado. Entonces, tú llegas, propones que se haga un estudio de mercado y te cruzas en tu auditorio con el gerente de finanzas, a quien no le gusta la idea de pues, utilizar recursos para hacer esta investigación de mercado, en tanto no tenía este gasto programado. Se preocupa entonces por la liquidez de la empresa, en tanto tendría pues que invertir en esa investigación que tú estás pidiendo. Entonces, ahí vas a encontrar resistencia. Y si esta persona no aprueba, tú sabes que finalmente tu proyecto no va a ir. ¿Cómo deberías manejar tu discurso, tu propuesta en una situación de ese tipo? Bueno, ya habiendo identificado lo que este personal crítico tiene como preocupación o como interés final, que es que no pierda la liquidez necesaria para seguir operando tu compañía, pues lo que deberías hacer es poner mucho énfasis, ¿no? Y data en lo que signifique la idea de construir un ingreso adicional, en la posibilidad de las ventas adicionales. ¿A cuánto podrían ascender esas ventas? Los beneficios comerciales
que al final van a ir directamente en pro de los intereses de esta persona que resulta crítica para que tu proyecto sea aprobado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer primero? Conocer a tu audiencia y a partir de ahí elaborar tu discurso en base a los intereses de esta persona, ¿no? Y con este ejemplo, pues ya pasamos al segundo punto, que tiene que ver con la resistencia a tus ideas. Y este consejo es, entiende ya no solo los intereses, entiende las emociones de los renuentes, entiende sus emociones. ¿Cuáles son las emociones típicas? ¿Cuáles son las dos emociones típicas de las personas que se resisten a una idea, que se resisten a un proyecto? Son las siguientes. Una, miedo, y la otra, desconfianza. Miedo. A la audiencia no le gusta la idea, que recibe por las posibles consecuencias. Vamos al ejemplo que acabamos de desarrollar. ¿Qué significaría tener miedo? Que quienes reciben, en este ejemplo, los que reciben esa idea, pues tienen un poco de temor de llevarla a cabo porque en la eventualidad que se llegue a otra zona, pues probablemente tengan que afrontar un nivel de carga laboral mucho mayor, mucho más complejo a nivel logístico, a nivel de almacenamiento, a nivel de contratación de personal. Entonces van a pensar, bueno, yo voy a trabajar el doble, me van a seguir pagando lo mismo, caramba, esto no me gusta mucho. Y probablemente estén más concentrados en eso que en los beneficios que tú estás proponiendo. En esos casos, pues sería importante tener conocimiento de estas emociones, por eso el consejo es entienda las emociones de los renuentes y a partir de ahí incluir en tu propuesta aspectos que no afecten lo que para esas personas es importante, que es lo que viene a ser pues el clima laboral, o proponer ciertos recursos que faciliten la gestión ante un nuevo escenario comercial. Entonces, eso debería ser parte obligatoria de tu propuesta si es que sabes o percibes que existe un miedo relacionado a esos aspectos del plan, ¿no? Miedo. El otro es la desconfianza. Y esto es algo real, ¿no? Muchas veces algunas áreas que no son necesariamente la comercial, como por ejemplo finanzas, tiene alguna resistencia, ¿no? O desconfianza hacia las propuestas del área comercial, puesto que tienden a ver a las personas del área comercial como inestables, muy cortoplacistas, con poca visión, ¿no? Y ese es un prejuicio que en algún momento se forma. Y es un prejuicio que, pues, que existe también a la inversa, ¿no? Y en general en las distintas áreas. Entonces, quizás podrías enfrentarte a que este gerente de finanzas no confía ya en tu persona. No dice, no, él nos está pintando este escenario, pero no, yo creo que no la tiene clara, yo creo que está, pues, no tiene una base muy sólida, seguro mañana sale con otra cosa, ¿no? Si entendemos que la desconfianza es un factor, es una emoción que significa una resistencia, pues nosotros en ese caso, como parte de ese ejemplo, deberíamos buscar un acercamiento mucho mayor, incluso de persona a persona, con estas personas que por algún motivo, prejuicio, desconfían de nosotros, ¿no? Tratar de acercarnos, darnos a conocer, pero al final todo esto se resume en comprender las emociones de tu audiencia que pueden estar generando resistencia y actuar al respecto. Vamos a ver el siguiente video de cómo se maneja una situación de miedo en alguien a quien quieres persuadir de algo. Ok, volvamos a leer, a recrear esta escena. Estamos hablando de un vendedor de acciones que habla con una persona que
está a punto de invertir en el financiamiento de un domicilio, ¿no? Y se lo menciona, ¿no? Le dice, no, ¿sabes qué? Mira, yo planeo usar mi dinero en comprarme una casa, ¿no? Así que mejor no, ¿no? No quisiera arriesgar este dinero en las acciones porque luego pues no voy a tener dónde vivir. Y la forma en que logra conectar el vendedor de acciones con este prospecto es: invierte lo mínimo, ponme a prueba, invierte lo mínimo. Si fallas, no va a pasar nada, porque estás invirtiendo en lo mínimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está atacando directamente al origen de su resistencia, que es el miedo. Actúa sobre la emoción que ya entiende tiene la persona a la cual le quiere vender. Muy bien, conozca las emociones de su audiencia. Tercero, escucha las preocupaciones de los renuentes. Escucha, crea el marco. Cuando quieras convencer a un grupo de personas, a una persona, busca siempre que sea una comunicación de doble vía, que sea un clima, construye un clima en donde ellos puedan participar, donde puedan preguntarte, donde puedan expresarse. Como cuando hablábamos en comunicación asertiva, a veces una persona solo necesita sentirse escuchada. Y a partir de ahí ya pues abre su mente, abre su corazón para recibir nuevas ideas. Que el diálogo sea parte de la estructura de tu presentación. Y naturalmente esa información que tú recibas va a servir, como lo mencionamos en los puntos anteriores, para que tú actúes directamente en base a ello, pues para asegurarte que estas personas van a ver como beneficiosa tu propuesta. Entonces, escucha las preocupaciones de los renuentes, organizando tu discurso, tu diálogo, tu presentación, con espacios para justamente recibir esta información valiosa de ellos. Otro tema muy importante: garantiza la coherencia de tus mensajes verbales y los no verbales. Y esto es clave, puesto que si alguien te traslada una idea y lo hace en forma débil, su lenguaje corporal no es firme, no es seguro, pues difícilmente va a inspirar confianza. Difícilmente va a trasladar la idea de que está en efecto convencido de lo que dice. ¿Y qué mejor ejemplo que el video que vamos a ver a continuación? Resultó esencial, ¿no?, para este personaje, para Steve Jobs, en este diálogo, ¿no?, con un posible inversor en su negocio, la actitud, la forma en que dijo las cosas, ¿no? Esa firmeza en la mirada, esa posición segura ahí en la mesa, para que esta persona pues finalmente decidiera apostar por su empresa. Ahora, este punto es tan importante que muchas personas, y es lo recomendable, de hecho, antes de dirigirse a la gente, ensayan también su lenguaje no verbal, ensayan su postura, trabajan en el volumen de su voz, cuidando también que no suceda lo contrario, que hable demasiado fuerte y pueda pues un poco generar un clima ya hasta un tanto violento, incómodo para su audiencia. Entonces, mi recomendación hacia ti es que también ensayes, prepares tu postura, tu lenguaje, la forma como te vas a expresar. Y te asegures, como lo menciono en este consejo, que tu lenguaje no verbal se acorde a tu lenguaje verbal. Un consejo que finalmente te doy en este aspecto es, y que resulta ser muy relevante,
es presenta los puntos de vista de los renuentes antes que el tuyo, ¿no? Si tú de antemano ya sospechas que existe otra posición que tiene tu público, pues empieza a desarrollar esa posición, empieza a desarrollarla y luego los convences que la tuya es la correcta, ¿no? Pero empieza por ahí, porque así estas personas se van a sentir identificadas, van a sentir que su punto de vista es escuchado, es tomado en cuenta, ¿no? Y van a estar pues más abiertos a escuchar el otro, ¿no? A diferencia que si tú de frente entras con una idea que es distinta a la preconcebida que estas personas manejan, pues la actitud con la que la van a recibir desde el comienzo va a ser de resistencia. Entonces, tengamos cuidado de tomar en cuenta todos y cada uno de estos consejos, justamente para poder trabajar con la resistencia de nuestro público. Ahora existen ciertos detonantes, ciertos puntos claves, porque no todas las decisiones se toman por factores conscientes, a veces se toman por factores inconscientes. Y esos factores inconscientes para tomar una decisión, porque no siempre tenemos tiempo para pensar mucho, son lo que llamamos los detonantes de la persuasión. Los detonantes de la persuasión son los que vamos a desarrollar en el siguiente tema de este curso.